¿Alguna vez te has sentido como si llevaras encima una versión tuya que no nació del cielo sino del dolor? Yo he estado allí. He sentido ese susurro en el alma que dice no eres suficiente, te falta fuerza, nadie te ve. Pero luego cuando cierro los ojos y me sumerjo en su presencia, escucho otra voz, una que no acusa, una que no aplasta, sino que despierta. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso está escrito en Timoteo 1:7 y lo creo con todo mi ser. Esa palabra no es solo para mí, es para ti también, mujer de propósito eterno. No fuiste llamada a arrastrarte en las sombras de tus miedos. Fuiste diseñada con firmeza celestial. No viniste a este mundo a mendigar seguridad emocional, sino a caminar revestida del poder que el cielo ya ha derramado sobre ti. Hoy quiero que juntas exploremos cómo sacudirnos esa debilidad que el mundo nos colgó al cuello y que abracemos la fuerza que nuestro Padre ya plantó dentro. Hoy vamos a mirar de frente lo que nos robó identidad y vamos a reclamar lo que nos pertenece. Porque tú no fuiste llamada a sobrevivir, tú fuiste llamada a vencer. ¿Estás lista para dar ese paso? Desde que el tiempo comenzó, el enemigo ha tenido una obsesión muy particular. La mujer. No fue casual que en el Edén la serpiente buscara a Eva primero. No fue casual que no hablara con Adán. Satanás sabía exactamente lo que hacía. Él conocía que si lograba sembrar inseguridad en el corazón de la mujer, si lograba torcer su conexión con Dios, todo el diseño divino sería distorsionado. En Génesis 3, esa conversación entre la serpiente y Eva no fue una simple tentación. Fue una estrategia para arrancar la raíz de la confianza. Aquella pregunta con que Dios os ha dicho no era inocente, fue un dardo venenoso contra la fe. Y desde entonces tantas de nosotras hemos cargado con esa herencia de duda, de fragilidad, de desconexión espiritual. No porque fuéramos débiles, no, sino porque fuimos engañadas. Yo he visto una y otra vez cómo esa mentira se ha filtrado de generación en generación. Nos dijeron que callar era virtud. Nos hicieron creer que sentir miedo era normal. Nos convencieron de que ser sensibles era igual a ser débiles. Pero no, eso no viene de Dios. La Biblia está llena de mujeres que fueron columna, dirección y voz en medio de la oscuridad. Mujeres que sostuvieron generaciones enteras. Pero con el paso del tiempo legaron otras voces, otras heridas, otras creencias y poco a poco se fue diluyendo la verdad que fuimos hechas para discernir, para interceder, para sostener con sabiduría lo más profundo del propósito de Dios. Y el enemigo astuto se ha dedicado a deformar esa imagen desde dentro. Por eso muchas caminan con una opresión silenciosa, una carga que ni siquiera reconocen como espiritual, se sienten inseguras, inadecuadas, apagadas. Pero yo estoy aquí para decirte, eso no es tu diseño. Eso no es lo que el cielo escribió sobre ti. Y hoy juntas vamos a romper con esa mentira. Mira el ejemplo de Débora en Jueces 4. Una mujer que lideró a Israel cuando eso era impensable. Profetiza, juez, guía espiritual. Pero no fue su cargo lo que cambió la historia. Fue su conexión con la voz de Dios. Cuando todos los hombres temblaban de miedo, ella se mantuvo firme. Ella sabía quién la había enviado. No necesito validación humana. No busco aprobación. Él oyó la instrucción divina y se levantó con autoridad. Y cuando le dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Jueces 4:14 no lo dijo desde una autoestima trabajada ni desde un discurso de autoayuda. Lo dijo desde el espíritu. Pero no todas llegan allí de inmediato. Hay que reconocer cuánto ha echado raíces esa debilidad disfrazada en el alma. Muchas crecieron en hogares donde se les enseñó a ceder, siempre a calar por paz, a no incomodar. Otras fueron marcadas por rechazos, por silencios, por abandonos que apagaron su voz. Algunas confundieron mansedumbre con pasividad. Creyeron que ser fuerte era ser rebelde y que el camino correcto era aguantar en silencio aunque por dentro el alma gritara. Pero nuestro Dios no diseñó a la mujer para agachar la cabeza, sino para edificar. Nos dio voz, discernimiento, fuego. Proverbios 14:1 lo dice con claridad: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Eso no es una amenaza, es una proclamación de autoridad, es un anuncio del cielo que nos dice dentro de ti hay una arquitecta espiritual. No importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es cuán dispuesta estás a alinear tu vida con la verdad de Dios. Yo sé lo que es caminar con una sonrisa mientras por dentro una voz susurra: no puedes, no eres suficiente, tienes que ceder otra vez. Y esa voz, si no la calas con la verdad, se vuelve una raíz que sabotea todo lo que el Espíritu Santo quiere construir en ti. Porque la verdadera batalla no está en lo que haces, sino en lo que piensas.
Son esos pensamientos que no confrontas, esas palabras que aceptas como ciertas sin filtrarlas con la palabra. Cada idea que niega tu identidad como hija del Altísimo no viene de Dios. Es una semilla del enemigo y si no la arrancas dará fruto de ansiedad, temor y control. Está escrito como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7, y en nosotras las mujeres esto se refleja con intensidad. Lo que crees de ti misma determina tu forma de amar, de orar, de caminar, incluso de interpretar tus pruebas. Si dentro de ti hay una raíz que susurra no valgo, no puedo, nadie me ve, debo aceptar esto porque así es, entonces esa raíz no es tuya, no la sembró tu padre. Y hasta que no la enfrentes con la verdad seguirás cargando patrones que Dios llamas escribió para ti. Porque no se trata de palabras bonitas ni de autoayuda disfrazada de fe, se trata de permitir que el Espíritu renueve tu mente con la verdad eterna. Romanos 12:2 nos dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Ahí comienza la guerra real en tus pensamientos. Cuando Jesús se encontró con mujeres, no las trató con condescendencia. Él no les hablaba como a seres frágiles, sino como a herederas del reino. Mira el encuentro con la mujer samaritana. Él no la acarició con palabras suaves para consolar su pasado amoroso. La confrontó con su verdad espiritual y luego le reveló su identidad. El agua que yo le daré será en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Esa mujer después de ese momento no volvió a ser la misma. No fue su historia la que cambió, fue su raíz. Dejó de buscar en brazos humanos lo que solo el manantial de Dios podía darle. Y tú también puedes vivir ese cambio. Tal vez fuiste educada para no alzar la voz, para no cuestionar, para vivir cediendo. Tal vez viste a tu madre vivir en sacrificio silencioso creyendo que eso era fortaleza cuando en realidad era resignación. O quizás creciste oyendo que eras muy emocional, muy débil, muy sensible. Y sin darte cuenta esas frases se volvieron muros que aún hoy impiden que veas lo que realmente eres. Pero yo te digo, el Evangelio no solo redime tu alma, también redime tu historia. El Padre no deja raíces podridas en el jardín de su hija. Él las arranca una por una y en su lugar siembra verdad, propósito y destino. Zacarías 4:6 lo declara: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La transformación verdadera no nace del esfuerzo humano, nace del poder del Espíritu que mora en ti. Él es quien convence a tu corazón de que hay algo más grande que tu pasado, algo más eterno que tus errores, algo más poderoso que tus cicatrices. Y cuando esa verdad entra en tu alma, todo cambia. Lo que antes te paralizaba, ahora te impulsa. Lo que antes te hacía llorar, ahora te hace clamar. Lo que antes te frenaba, ahora te empuja hacia tu destino. ¿Sabes qué mujer me conmueve profundamente? Ana, la madre de Samuel. Estéril, ridiculizada por su rival, incomprendida por su esposo, juzgada por el sacerdote. Tenía todo para rendirse en silencio, pero no lo hizo. Se levantó, fue al templo, y aliquebrada, sin palabras elocuentes, simplemente derramó su alma. Tan profunda fue su oración que pensaron que estaba ebria. Pero no lo estaba, estaba llena de dolor. Y fue en ese dolor donde Dios sembró propósito. El hijo que nació de esa oración no fue solo suyo, fue un profeta para toda una nación. ¿Qué hizo diferente que Ana? Él entendió que su dolor no era su identidad. Lo llevó a la presencia y allí fue transformado. No maquiló su tristeza, no escondió su quebranto. Lo presentó, y eso es lo que tú también necesitas hacer. No sigas escondiendo lo que duele. No sigas repitiendo frases que no vienen del cielo. Deja que el Espíritu le guíe a esos lugares donde fuiste herida por palabras, por gestos, por abandono. Porque ahí, justo ahí, es donde comienza la reconstrucción verdadera. Dios no quiere una mujer que actúe fuerte mientras se desmorona por dentro. Él quiere una mujer edificada desde lo eterno, desde lo invisible, desde lo profundo. Una mujer fuerte no es la que no llora, es la que sabe a quién acude cuando lo hace. No es la que nunca teme. Es la que sigue caminando aunque tiemble. No es la que grita para hacerse oír. Es la que habla desde la voz de Dios y por eso su voz tiene autoridad. Esa eres tú. No porque ahora te sientas fuerte, sino porque Él ya lo ha dicho sobre tu vida. Pero para caminar en esa fortaleza, primero hay que arrancar cada raíz que alguna vez sembró debilidad en lo más profundo, aunque haya estado allí por años, aunque creas que forma parte de ti. No importa cuánto haya crecido esa mentira. El poder de Dios es suficiente para arrancarla de raíz y hacer que brote algo completamente distinto, algo que eleva su firma. Cuando tu alma deje de alimentarse del miedo y empiece a respirar verdad, descubrirás que nunca fuiste débil. Solo habías olvidado de dónde venías, a quién pertenecías y que vos te amo primero.
y ese será el principio de una vida que ya no es cuidada por las heridas sino por la verdad. He visto a tantas mujeres viviendo con un peso que no les pertenece. La debilidad que muchas sienten no nace solo de emociones quebradas o cicatrices no sanadas, sino de algo más profundo, de una operación antigua silenciosa espiritual, un diseño enemigo que apunta a una sola cosa: confundir lo que el cielo ya había definido, porque no necesita quitarte nada material, basta con que empieces a creer una mentira. Desde el principio la estrategia fue la misma: sembrar duda, alterar la identidad, hacer de cuestionar lo que Dios dijo sobre ti. Con que Dios os ha dicho, no fue solo una pregunta, fue un veneno. No estaba en juego una fruta sino un diseño eterno. Y cuando Eva dudó de la imagen que tenía de Dios, también perdió la imagen que tenía de sí misma. No ha cambiado, la misma voz sigue susurrando a tantas generaciones que no eres suficiente, que no vales, que no puedes. Porque si logra robar tu identidad, también puede quitarte la autoridad. Y cuando una mujer pierde su autoridad, se vuelve vulnerable al engaño. No porque sea débil, sino porque ha sido desconectada del propósito eterno para el que fue creada. No son tus emociones el verdadero campo de batalla, es tu percepción, es lo que crees, es cómo te ves. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el ataque no comenzó con hambre ni poder, sino con las mismas palabras disfrazadas: si eres hijo de Dios. El enemigo no puso en duda su capacidad, cuestionó su posición. Porque él sabe que todo lo que eres, todo lo que portas, todo lo que haces, se sostiene sobre quién eres en Dios. Si consigues sembrar la duda, entonces desmorona la oración, la confianza, la seguridad. Pero Jesús no respondió desde el orgullo ni desde la emoción. Respondió desde la palabra. Una y otra vez dijo: escrito está. No era una frase, era una espada. Porque la única forma de destruir una distorsión es con verdad revelada. Y muchas de esas frases que rondan en tu mente no son simples pensamientos. Son fortalezas espirituales construidas a partir de mentiras. Cuando te repites: no valgo, no soy digna, nunca voy a cambiar, necesito que me aprueben, estás revelando una batalla que no se ve pero que se libra en lo profundo del alma. Pero hay armas para eso, poderosas en Dios, armas que no son humanas, que no son lógicas, pero que tienen el poder de derribar argumentos, de arrancar estructuras mentales, de elevar todo pensamiento rebelde a los pies de Cristo. No es solo una advertencia, es una estrategia, porque no se puede vivir con poder mientras se piensa con miedo. No se puede caminar con firmeza mientras se cree una imagen torcida de lo que eres. Y no solo te afecta a ti, una identidad distorsionada también afecta la forma en que te acercas al Padre. Si piensas que no mereces amor, te conformarás con migajas. Si crees que eres poca cosa, orarás pidiendo permiso. Si crees que vales lo que otros te dan, vivirás mendigando aprobación. Pero la verdad no cambia por tus heridas. La Escritura dice que somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Y eso es lo que eres, diseñada, pensada, sonada y celada por el cielo. No fuiste llamada a vivir comparándote, ni a esconderte, ni a mendigar afecto. Fuiste creada para caminar con la frente en alto, sabiendo que cada paso que das es parte de un plan eterno. Lo que tienes que hacer es romper todo lo que se opone a eso en tu mente. No con fuerza, sino con rendición. Porque cuando una mujer reconoce quién es en Dios, ya no vive buscando que la validen. Se sabe amada, se sabe elegida, y eso lo cambia todo. Cuando no sabía quién era realmente, solía buscar afuera lo que solo el Padre podía darme. Intenté agradar, complacer, adaptarme, como si fuera barro en manos equivocadas. Pero hubo un momento en que entendí que yo no había sido creada para encajar en moldes humanos, sino para ser transformada por la palabra viva. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Romanos 12:2, y esas palabras retumbaron dentro de mí como un llamado urgente. Porque mientras más tiempo me quedaba en esa forma ajena, más me debilitaba. Cambié entornos, relaciones, hasta la forma en que me veía por fuera, pero dentro de mí nada cambiaba. Fue entonces cuando comprendí que el problema no estaba en lo que me rodeaba, sino en lo que yo había creído como verdad. Juan 8:32 me atravesó como una espada: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No era solo una frase bonita, era la llave que me abriría la celda en la que yo misma me había encerrado, repitiéndome las mentiras que el enemigo había sembrado en mi mente. Tuve que hacer una pausa honesta, dolorosa, y mirar adentro. ¿Qué he creído de mí que no viene de Dios? ¿Qué pensamientos guían mis decisiones? ¿Cómo me veo? ¿Cuándo oro? ¿Cuándo sirvo? ¿Cuándo me presento ante los demás? Y en medio de esa revisión el Señor me habló con ternura pero con firmeza: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Isaías 4:1 se convirtió en mi ancla.
Ya no era una mujer a la deriva ni el producto de palabras ajenas. Era alguien con un diseño eterno, con un nombre que solo el cielo conoce en plenitud, con una pertenencia que ningún error ni rechazo podría anular. Pero si no abrazaba esa verdad, seguiría caminando con una identidad que no era mía. Y esa es precisamente la estrategia del enemigo: mantenernos confundidas para que nunca podamos caminar en plenitud. Antes de que Jesús hiciera milagros, antes de predicar, antes del desierto, el cielo habló con claridad: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esa afirmación llegó antes de todo. Y comprendí que mi identidad no se construye con logros, se recibe por declaración divina. Esa declaración también fue hecha sobre mí: soy hija, soy amada, soy aceptada. Pero mientras buscara aprobación en los lugares equivocados, seguiría debilitada. Cuando decidí creer en lo que Dios ya había dicho de mí, algo cambió. Efesios 1:4-5 me lo recuerdo con fuerza: Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Antes de nacer ya había sido escogida. Antes de falar ya había sido perdonada. Antes de que me rechazaran ya había sido aceptada. Esa es la verdad que el enemigo intenta esconder con ahínco. Porque sabe que una mujer que se sabe hija no se conforma con migajas, que una mujer afirmada en la palabra no se vende, no se cala, no se rinde. Sabe que una mujer libre de distorsión es una amenaza para el infierno. Por eso, para comenzar a restaurarme, tuve que reconocer la mentira. No se puede construir una identidad nueva sobre ruinas antiguas. Había que derribar antes de edificar. Y el Señor me habló como a Jeremías: he aquí que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1:10. Arranqué pensamientos que no eran míos, destruí imágenes que no reflejaban su verdad, derribé mentiras que se habían alzado como fortalezas, y comencé a edificar, esta vez sobre roca viva. Comprendí que no era débil por falta de valor, sino por desconocimiento de quién era en Cristo. Era como un espejo empanado que poco a poco se fue limpiando hasta mostrarme el reflejo de lo que Dios siempre vio en mí. Y entonces leí con otro corazón 2 Corintios 3:18: todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Esa transformación no es emocional, es espiritual. Comienza cuando te atreves a mirar a Dios sin filtros, sin máscaras, y aceptas con humildad la imagen que Él ya determinó para ti. Y aunque muchas veces el enemigo intentó cambiarme el nombre, como lo hizo con tantos en las Escrituras, descubrí que Dios siempre tuvo la última palabra. A Sara la llamaban estéril, pero ella la había llamado Madre de Naciones. Sabes, a María Magdalena le pusieron un nombre que no venía del cielo. La llamaban endemoniada. Pero cuando Jesús la miró, no vio su pasado ni las cadenas que arrastraba. Él la llamó discípula, no por lo que otros pensaban, sino por lo que él ya había decretado desde la eternidad. Y aquella mujer encorvada que durante años fue conocida por su condición física limitada por el dolor y el juicio, fue tocada por el Maestro. Nadie más la veía como algo más que una enferma, pero él con amor inquebrantable la llamó hija de Abraham. Eso es lo que hace el cielo: no me llama por lo que he hecho, me llama por lo que él ya ha establecido, y ese decreto jamás cambia. Hoy siento que es el momento de mirar al espejo del alma y decir: basta de aceptar etiquetas ajenas, basta de vivir como si lo que dijeron los demás fuera más real que lo que Dios habló sobre mí. No es momento de esconderse por vergüenza, sino de empezar una renovación profunda. No se trata de hackear más, se trata de creer distinto. Dejar de luchar por demostrar mi valor y comenzar a vivir en la certeza de lo que Él ya ha dicho que soy. Y cuando esa convicción desciende del cielo al alma, algo se despierta. Porque una mujer que ha sido afirmada en su identidad no puede seguir igual. Se levanta con una nueva voz, y en esa voz hay autoridad, no una prestada, no una que depende del reconocimiento humano. Una autoridad que fluye desde su origen eterno en Dios. Esa autoridad no se gana, se revela. No es el resultado de mis fuerzas, sino de mi alineación con su voluntad. Y esa autoridad ya me fue dada, no es una promesa futura, es una realidad espiritual que habita en mí, esperando ser reconocida y activada por la fe. Porque Efesios 1:3 lo dice sin rodeos: hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No falta nada, todo ya está aquí.
Y si aún no lo he vivido, no es porque Dios no me lo haya dado, es porque quizás aún no me he conectado con lo que ya es mío. Jesús, antes de ascender, miró a sus discípulos y declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en Mateo 28, 18, 19, te das cuenta, no digo traten, no digo cuando se sientan listas, digo id, como quien sabe que sus hijas han sido equipadas con poder celestial. Él confió su autoridad no como un símbolo, sino como una impartición, y esa impartición no fue exclusiva. Cada mujer que ha nacido de nuevo en Cristo lleva esa misma autoridad espiritual. Pero si no la activo, si no la reconozco, queda dormida. Lucas 10:19 lo afirma con poder: He aquí os doy potestad de holar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No depende de cómo me sienta, no depende de si otros me validan, depende de que crea. Esa autoridad no es para quedarse en teoría, es para vivirla, para avanzar, resistir, hablar como quien ha sido autorizada por el cielo. Lo triste es que muchas de nosotras fuimos formadas para no usarla. Nos enseñaron a calar, a obedecer sin discernir, a aceptar la injusticia como si fuera piedad. Pero eso no es lo que Jesús enseñó. Nunca nos apagó, nunca nos disminuyó, nunca ignoró nuestra fe. Al contrario, la reconoció públicamente como aquella mujer con flujo de sangre. No le pidió permiso, solo tocó su manto. Y él no la regañó. Dijo: quien me ha tocado porque algo salió de él, poder, no porque él la rogó, sino porque creyó. Y cuando la miró le dijo: y ya tu fe te ha salvado. Lucas 8:48. Esa fe no fue emoción, fue autoridad. Autoridad en acción, porque una mujer con autoridad no grita, no impone, habla con firmeza, ora con profundidad, camina sin temblar aunque el mundo se desmorone, porque sabe dónde está sentada. Efesios 2:6 lo recuerda: estamos sentadas con Cristo en lugares celestiales, y desde esa posición es que me levanto. Ya no me quedo calada ante el caos. Mi voz tiene respaldo, mi oración tiene dirección, mis palabras abren camino, atan injusticias, desatan lo eterno. Porque Dios me ha dado poder, amor y dominio propio. Así lo escribió Pablo a Timoteo, y esa verdad hoy la abrazo con todo mi ser. Cuando el Espíritu Santo me recordó lo escrito en 2 de Timoteo 1:7, supe que no era solo una palabra para un joven líder. Era una verdad que ardía para cada mujer que ha sido regenerada por el aliento del cielo. No recibiste un espíritu de pasividad ni un temperamento frágil condicionado por el vaivén del entorno. Dentro de ti habita un espíritu de poder, y ese poder no se mide por lo que haces en público, sino por lo que sostienes en lo secreto, en tu oración silenciosa, en la firmeza de tu intercesión, en la autoridad de tu palabra cuando nadie te escucha, pero el cielo sí. Jesús mismo lo expresó con claridad: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Esa violencia no es terrenal, es una postura espiritual. Es la firme decisión de no conformarse con nada menor a lo que el cielo ha decretado sobre tu vida. Es esa convicción que transforma tu andar de mendiga en caminata de heredera. Esa es la actitud que activa lo que ya te fue entregado, porque la mujer que sabe quién es no espera a que cambien sus circunstancias, declara sobre ellas. No necesita ser entendida para creer, cree incluso cuando todo alrededor grita lo contrario. No se acomoda a lo mediocre, exige con fe vivir conforme al plan perfecto de Dios. Pedro caminó sobre el agua no porque fuera diferente, sino porque creyó en una palabra. Mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesús, lo imposible lo sostuvo. Pero al mirar el viento y el mar empezó a hundirse. Así funciona aún hoy. La autoridad espiritual no se activa en tus emociones, sino en tu enfoque. Tus ojos deben estar puestos en Cristo, no en tu pasado, no en tus fracasos, no en las voces que no entienden el llamado que llevas dentro. Una mujer fuerte no es aquella que nunca cae. Es la que se levanta con autoridad, con la frente en alto, declarando que su posición en Cristo permanece intacta. La verdadera autoridad no se ve en la ausencia de tormentas, sino en cómo decides enfrentarlas. Recuerdo cuando Jesús, dormido en la barca, fue despertado por los gritos de miedo. Se levantó, miró el viento y el mar y dijo: calla, enmudece. Marcos 4:39. Y el mar obedeció. Esa imagen la llevo en el alma. No fue una reacción emocional, fue una palabra respaldada por el cielo. Ese mismo poder está en ti, el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos habita en tu interior. Romanos 8:11. No hay sombra lo suficientemente densa que pueda resistir esa luz. El enemigo lo sabe. Por eso ha trabajado tanto para mantenerte ajena a esta verdad. Porque cuando una mujer abraza la autoridad que Dios le dio, nada puede detenerla. No porque sea perfecta, sino porque está posicionada. No porque lo sienta, sino porque lo cree.
Y esa fe cuando se activa rompe cadenas, transforma hogares, cambia atmósferas. Romanos 8:19 declara que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación no es teoría, es una mujer que deja de esconderse, que deja de callar, que deja de pedir permiso, que camina como quien ha sido celada por el Espíritu Santo, que no teme el juicio porque ha sido justificada por el Padre, que no depende de la aprobación del sistema porque ya ha sido aceptada en el amado. Efesios 1:6. Esa mujer ya no vive desde la sombra porque ha sido llamada a ser luz. Ya no se excusa en la inseguridad porque la revelación ha llenado su alma. Y cuando ella entra en una habitación el ambiente cambia. No por su presencia sino por aquel que vive dentro de ella. Su voz tiene peso. Su oración tiene impacto. Su vida sin hablar ya predica. Porque ella no pide permiso para ejercer lo que le fue dado. Ya no necesita la validación de quienes nunca entendieron su proceso. Ya no espera sentirse lista. Ella está lista porque Dios ya la llamó. Una de las cadenas más engañosas pero más destructivas que mantienen a la mujer en debilidad es la dependencia emocional. No lega con estruendo. Entra en silencio disfrazada de amor, de entrega, de lealtad. Pero en el fondo no es amor, es miedo. Miedo de no ser suficiente por sí sola. Miedo a no ser amada si no se da por completo. Pero esa raíz no nace del cielo. Nace de una distorsión profunda del alma, de haber buscado en los brazos humanos lo que solo se encuentra en los brazos del Padre. Yo he visto lo que sucede cuando una mujer confundida por dentro comienza a buscar fuera lo que solo puede recibir del Padre. Y aunque parezca noble su anhelo, esa búsqueda termina quebrando su espíritu. Se queda sin dirección, sin claridad, sin voz. Porque cuando el alma depende de los otros para sentirse en paz, construye su vida sobre lo que es cambiante, sobre gestos, palabras, presencias. Pero cuando eso falta, todo se desmorona. No por falta de capacidad, sino porque nunca echó raíces en la roca. Jesús habló de esto con fuerza en Mateo 7:26-27, aquel que edifica sobre arena que no por la tormenta en sí, sino porque nunca tuvo fundamentos. Y yo lo sé, hay tormentas que llegan sin avisar, y lo que no está cimentado en la verdad eterna cae. La dependencia emocional parece amor, pero es una trampa. Te hace girar en torno a alguien que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. Y eso, amada mía, siempre te dejará vacía. Porque cuando tu alma se rinde a un afecto humano como si fuera divino, la fortaleza se debilita y se nubla el discernimiento. Ya no ves con claridad. Decides desde el temor, desde la necesidad, desde el miedo a estar sola. El corazón dividido no puede sostener el propósito de Dios. Mateo 22:37 lo deja claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No con la mitad, no con lo que sobra después de amar a otro más que a Él. Porque cuando el alma se entrega por completo a lo humano y relega a Dios al segundo plano, no hay fuerza interior que permanezca. He visto cómo muchas hijas del Altísimo se silencian a sí mismas para agradar, se minimizan para no incomodar y caminan con la angustia constante de no ser suficientes. Pero esa forma de vivir no viene del espíritu, viene de la carne. Romanos 8:5-6 lo dice con claridad: porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Sanar los vínculos no significa endurecer el corazón, sino poner cada cosa en su lugar. Aprender a amar sin esclavizarse, dar sin perderse. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, no les pidió que abandonaran su capacidad de sentir, sino que dejaran aquello que ocupaba el primer lugar. Pedro dejó su red. Mateo su mesa de recaudación. Tú quizás estás llamada a dejar una dependencia que te roba el aliento, no porque amar esté mal, sino porque idolatrar al amor humano si lo está. Jeremías 17:5 lo dice sin rodeos: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque cuando haches de alguien tu soporte principal, inevitablemente caerás. El amor, cuando es de Dios, no aplasta, no exige que te anules, no te obliga a mendigar afecto. 1 Corintios 13 nos enseña que el verdadero amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se goza con la verdad. Una mujer que ama con madurez sabe cuándo sostener y cuándo soltar. Y eso, querida, no nace de un corazón endurecido, sino de un espíritu instruido por el cielo. Sé que muchas veces se teme a la soledad, pero escúchame bien, la soledad no es tu enemiga. Jesús buscaba estar solo con el Padre. Marcos 1:35 nos revela ese secreto: se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí en el silencio es donde realmente nace la fortaleza, no donde todos te ven, sino donde solo Dios te escucha. No le temas a estar sola. Teme no saber quién eres cuando no hay nadie alrededor.
Porque cuando te descubres a solas con Dios empiezas a amar desde la libertad, no desde la necesidad, y aprendes a discernir entre los vínculos que deconstruyen y los que te encadenan. Jesús fue claro: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. No te estoy invitando a volverte fría, te estoy invitando a volverte sabia. Y esa sabiduría solo el Espíritu Santo puede dártela. He aprendido que algunas relaciones no cambiarán hasta que yo tome una decisión clara. No hablo de levantar la voz ni de imponerme, sino de asumir con el alma firme una postura que refleje cuánto he comprendido mi valor como hija del Altísimo. Ya no necesito mendigar afecto ni correr tras la aprobación de nadie. Mi corazón está anclado en el cielo. Mi confianza descansa en su palabra y mi sustento fluye del Espíritu. Así lo declara Isaías 54:5, porque tu esposo es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Esta verdad no niega mis anhelos humanos, simplemente los coloca en su justo lugar. Me recuerda que mi primer pacto es con Dios, que Él es suficiente, que su presencia llena los huecos que ningún abrazo puede alcanzar. Y cuando Él ocupa el centro, todo lo demás encuentra su lugar. La sanidad emocional no es una emoción bonita, es una obra profunda del Espíritu. No se trata de acumular frases que suenan bien, sino de permitir que la verdad arranque de raíz aquello que permitió la atadura. Hebreos 4:12 me confirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, capaz de llegar al fondo del alma. Ninguna cadena puede resistir a una verdad revelada. Ninguna sombra permanece donde el Espíritu alumbra. Pero esa restauración no llega sola. Requiere que yo me rinda, que suelte el control, que deje de justificar lo que sé que me está dañando, que le permita a Dios reordenar mis emociones desde su diseño. Porque cuando el alma depende de otros para sentirse viva, pierde el dominio propio. Vive dividida, su fe se tambalea con una ausencia, su paz se quiebra con una palabra. Pero mi Señor no me creó para ser víctima de lo que siento. Me dio la capacidad de nutrir, de sostener, de influenciar, y esa fuerza no depende de lo que tengo alrededor, sino de lo que Él depositó dentro de mí. Cuando permití que mi alma fuera sanada, dejé de absorber constantemente y comencé a fluir. Dejé de necesitar que otros me sostuvieran, porque aprendí a sostenerme en Él. La verdadera libertad emocional llega cuando puedo mirar mis vínculos sin miedo, cuando sé poner límites sin culpas, cuando puedo amar sin perder mi voz, cuando el silencio ya no me asusta. Al y en esa quietud descubrí que el alma puede ser libre, que la dependencia muere y la fortaleza florece. Galatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese yugo puede disfrazarse de relación, de recuerdo, de necesidad, pero el mandato es claro: firmeza, porque quien ha sido hecha libre no puede volver a vivir como esclava. Cuando ya no necesitas un vínculo humano para validarte, cuando sabes quién eres, cuando caminas con la certeza de lo que vales, te conviertes en una amenaza para las tinieblas. Porque ya no necesitas agradar ni aceptar migajas para no sentirte sola. Tu identidad está afirmada. Tu alegría no depende de nadie más. Tu paz brota del cielo, y cuando una mujer rompe con la dependencia emocional, no se vuelve dura, se vuelve sana. No se vuelve fría, se vuelve sabia. Desde esa sanidad puede construir vínculos reales, puros, transparentes. Relación donde hay propósito, respeto y crecimiento. Donde se ama sin quedar atrapada. Donde se entrega sin perderse. Donde se permanece sin apagarse. Porque ya no es la carencia la que guía sus pasos, es el amor que ha aprendido a recibir del único que nunca falla. Y ahora, con el alma libre, camino con una mente firme. No fue un proceso instantáneo, pero sí fue un mandato del cielo. Él no me llamó a sobrevivir, me llamó a renovar mi mente, a gobernar mis pensamientos, a sujetar mis emociones a su palabra. Porque la verdadera fortaleza no grita reposa, no se agita, permanece. Y esa paz interior no llega por una vida perfecta, sino por una mente entrenada en la verdad. Sé que la mente es el campo donde se ganan o se pierden las batallas espirituales. No basta con tener fe en el corazón si la mente sigue siendo dominada por el caos. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa inestabilidad no es debilidad de carácter, es señal de que la mente aún no ha sido sometida al gobierno de Dios. Porque si no tomo dominio sobre lo que pienso, ser elevada por las olas de lo que siento, por la opinión de los demás, por los vaivenes de lo externo. Pero cuando el Espíritu gobierna mi mente, la inconstancia se va y la firmeza del cielo se instala. He aprendido que no puede haber autoridad espiritual verdadera si dentro de ti hay una constante oscilación.
El dominio propio no es una simple represión de emociones, es la manifestación viva de un corazón que ha entregado sus pensamientos, sus impulsos y sus reacciones al control total del Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23 lo dice con toda claridad: el dominio propio no es algo que se logra con fuerza humana, es fruto del Espíritu. Es el reflejo de una madurez que nace cuando el Espíritu se convierte en el centro y todo el caos que antes gobernaba el interior se somete a la verdad que trae libertad. Cuando la mente se alinea con la palabra, se transforma en un terreno donde Dios puede edificar su propósito. Una mente firme no significa una mente fría, sino una mente estable. Una que no se rinde ante cada impulso, que no se desborda con cada emoción, que no se derrumba ante cada pensamiento. Aprendí que no todo lo que siento es verdadero y que no todo pensamiento tiene derecho a quedarse en mí. Segunda de Corintios 10:5 lo expresa así: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No se trata de negar lo que pasa por nuestra mente, sino de filtrar con la luz de Dios lo que vamos a permitir que eche raíces. Una mujer que camina con dominio propio no ignora lo que siente, pero tampoco le dará a sus emociones el trono que solo le pertenece a Dios. Cuando mi Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, no estaba rodeado de ayuda, ni tenía comodidades ni alimento. Y sin embargo resistió cada tentación con una respuesta firme basada en la palabra. No reaccionó desde la necesidad, no respondió por impulso. Su mente estaba firme porque su identidad era inquebrantable y su obediencia clara. Eso es lo que el Padre anhela formar en ti. No una vida sin desafíos, sino una vida que sabe cómo mantenerse firme cuando las pruebas le ganan. La fortaleza en la mente no se forja huyendo del conflicto, sino caminando hacia él con verdad. No se edifica sobre deseos de que todo salga bien, sino sobre decisiones que permanecen cuando nada parece estar bien. Filipenses 4:7 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Esa paz no es producto de un entorno perfecto, sino del gobierno de Dios en lo más profundo del alma. Cuando tu mente se rinde a Cristo, ya no es esclava del pasado ni del miedo al futuro. Romanos 12:2 vuelve a recordarlo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero esa renovación no es automática, requiere una disciplina del alma. Así como el cuerpo necesita alimento, la mente necesita verdad, y cada día. No basta con leer la palabra una vez, hay que habitar en ella. Cada versículo que memorices, cada promesa que creas, cada verdad que declares con fe irá moldeando una estructura interior que ya no se derrumba ante el ataque, sino que se mantiene, que resiste, que avanza. El dominio propio es la señal de alguien que ha decidido que el caos, el trauma y el miedo ya no dictarán sus pensamientos. No se trata de perfección, sino de entrenamiento. Segunda de Timoteo 1:7 declara que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio no es una meta inalcanzable, es un don que ya fue depositado en ti. El desafío es activarlo, porque cada día trae consigo pensamientos que pondrán a prueba tu firmeza, decisiones que confrontarán tu estabilidad, pruebas que revelarán si tu mente ya está anclada en la verdad o aún vacila con cada viento. Una mujer con dominio propio no niega la lucha, pero recuerda su posición. No se deja arrastrar por emociones momentáneas, no actúa por impulso. Ella responde desde la convicción. No necesita tener el control de todo porque ha aprendido a enfocarse en lo único que sí puede gobernar su interior. Y allí, en ese espacio invisible, se gana la verdadera batalla, no en conquistar lo externo, sino en gobernar lo interno. La mente firme es la que ya no vive gobernada por la ansiedad. Filipenses 4:6 nos exhorta con ternura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Allí está el secreto. Una mente que ora, una mente que agradece, una mente que le entrega a Dios lo que no puede resolver, es una mente que permanece en paz. Y en esa paz nace una fuerza que no vacila, una firmeza que no se quiebra, una convicción que no quede. Cuando una mujer entiende no con la cabeza sino con el alma que su pasado no define su presente, entonces algo glorioso comienza a despertar dentro de ella. No porque haya encontrado fuerzas en sí misma, sino porque ha elegido apagar las voces que la acusaban, silenciar los pensamientos destructivos que venían como olas y en su lugar levantar un altar de verdad. Esa mujer ya no reacciona desde la herida, sino desde el espíritu. Y cuando su mente es tocada por la palabra, ya no camina en la confusión del alma, sino con la sabiduría que proviene de lo alto. Porque esa mujer ha aprendido a discernir cuando está siendo atacada y en vez de caer en la desesperación responde con escritura, con oración, con un silencio dirigido por el cielo.
Ella ya no es esclava de sus pensamientos, es señora de su alma bajo el señorío de Cristo. Y cuando una mujer ha sido restaurada en lo más profundo de su identidad, cuando su mente ha sido fortalecida y la dependencia emocional ha sido quebrada, no puede permanecer calada, porque la obra de Dios nunca fue pensada para quedar guardada, sino para multiplicarse. Cada vez que el Espíritu Santo transforma, también comisiona. Cada vez que sana, también envía. Porque el milagro no es el final de la historia, es apenas el inicio de una vida con propósito. Jesús lo dijo con claridad: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Esa luz que llevas dentro no fue dada para ocultarse, sino para alumbrar en medio de tanta oscuridad. El mundo necesita ver mujeres que no solo conocen a Dios, sino que lo reflejan con cada decisión, con cada silencio, con cada acto de obediencia. Porque a veces el testimonio más poderoso no se predica, se vive. Una mujer de impacto espiritual no busca una plataforma, busca obedecer. No necesita ser vista, necesita ser fiel. Y es precisamente esa fidelidad en lo pequeño la que hace temblar al infierno, porque su vida se convierte en un mensaje viviente, en un altar en movimiento, en una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. En el libro de los Hechos, cuando el Espíritu descendió como fuego, Pedro recordó las palabras del profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esa no es una promesa lejana, es una realidad activa. Dios no excluye a la mujer de su mover, la incluye, la llama, la unge, la llena. Y cuando una mujer está llena del Espíritu, no es pasiva. Sabe que su voz tiene peso en el cielo, que su oración puede romper cadenas, que su obediencia puede abrir puertas que estaban cerradas por generaciones. Ella ya no vive para ser reconocida, vive para responder al llamado. Pablo escribió: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Esa palabra también atraviesa mi alma, porque la mujer que ha sido levantada por el Espíritu no se mueve por la expectativa humana, se mueve por la verdad que la sostiene. Ella ya no sobrevive espiritualmente, se levanta para servir, para enseñar, para consolar, para declarar, porque sabe que su historia tiene un propósito eterno. No mide su impacto por la visibilidad, lo mide por la fidelidad. Cada vez que decide creer sin ver, cada vez que se entrega sin esperar nada a cambio, cada vez que dice sí al cielo aunque el mundo le diga no, está dejando una huella imborrable. El enemigo tiembla ante mujeres así. No puede manipularlas con inseguridad, no puede detenerlas con intimidación, porque han descubierto que fueron llamadas para mucho más que resistir, fueron llamadas a edificar, a restaurar, a establecer lo eterno en medio de lo caído. La verdadera fortaleza no se encierra en el alma, se derrama como luz. Porque una mujer que ha sido sanada no solo es transformada, transforma todo lo que toca. El mayor engaño es acostumbrarse a vivir en una versión reducida de lo que Dios sonó. La atadura más peligrosa es la que ya no incomoda. La debilidad, cuando se tolera, se vuelve cultura. Y cuando se vuelve cultura, se convierte en herencia. Pero todo empieza a cambiar en el momento exacto en que decides no vivir más por debajo del diseño que el Padre escribió con amor antes de que nacieras. Esa sola decisión estremece los cielos, porque cada vez que una mujer despierta a su verdadera identidad, el infierno pierde terreno. Esto no es un llamado a la fuerza carnal, es una invitación a la integridad espiritual. No es imponerse, es permanecer. No es competir, es brillar, porque la fortaleza verdadera no está en la voz que grita, está en la fe que no se rinde. Dios no te diseñó para andar en escasez de identidad. Te formó para que caminaras en la plenitud del cielo, con los pies en la tierra y el corazón en comunión constante con Él. Esa plenitud que ahora reconozco en mí no depende de lo que fui, ni de lo que me rodea, ni de lo que otros puedan percibir o aceptar. Está anclada en una verdad que permanece intacta desde la eternidad. Fui llamada con intención, equipada con gracia y ungida con poder para sostener, para declarar, para abrir caminos donde antes solo había muros. Lo que el Padre ha depositado en lo más profundo de mi ser no es frágil ni pasajero, no es producto de circunstancias, es sagrado, es eterno, y ya no puedo seguir escondiéndome detrás de estructuras humanas que me dijeron alguna vez que no era suficiente. Este no es un terreno para aguantar con miedo, es una victoria que se camina con paso firme. Porque ya no se trata de evitar caer, se trata de no permitir que el pasado me retenga. Hoy no me convierto en alguien fuerte, hoy reconozco que siempre lo fui, aunque por momentos lo olvide. Y el cielo no olvidó. El cielo siempre supo quién era yo. Y es ese recuerdo divino el que hoy se enciende como fuego dentro de mí, impulsándome a seguir no con duda sino con determinación. No desde la confusión sino desde el propósito.
y no con mis fuerzas, sino con su poder. Lo que viene en mi camino no podrá quebrarme, porque ahora sé con certeza a quién pertenezco, y también sé por qué estoy aquí. Y ahora que el velo ha sido corrido y la mentira ha sido desenmascarada, no hay vuelta atrás. Has sido despertada a tu verdadera identidad, a tu diseño original, a esa verdad que estuvo en el corazón de Dios desde antes que respiraras por primera vez. Hoy no termina algo, hoy empieza una vida donde ya no caminas buscando fuerza, caminas desde la fuerza que el Espíritu ha encendido en ti. Eres columna, eres testimonio vivo, eres reflejo del poder de un Dios que jamás se ha olvidado de ti. Y si en este momento tus ojos se han humedecido, si tu pecho ha sentido el eco de esta verdad, no lo cales, deja que tu voz también sea instrumento. Escribe en los comentarios lo que Dios habló a tu corazón, bendice a otra mujer, comparte esta palabra con alguien que aún necesita recordar quién es. Dale me gusta, suscríbete si aún no lo hiciste, no para seguir un canal, sino para unirte a una comunidad de mujeres que están despertando a su propósito eterno. Gracias por cuidarte hasta aquí. Gracias por dejarme entrar en tu mundo, aunque sea por unos minutos. Que el Espíritu Santo te abrace esta noche. Que su voz sea más fuerte que cualquier pensamiento contrario. Y que su paz, esa que no depende de las circunstancias, sea tu descanso y tu dirección. Hasta el próximo encuentro, te espero en su presencia.